Apóstoles, capítulo 13. Ya estamos grabando. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Tomemos nuestro cuaderno y nuestra pluma y vamos a escribir el encabezado, el título. Hoy nos vamos a mover en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el punto del primer viaje misionero de Pablo y el segundo viaje misionero de Pablo. Y vamos a conocer las diferencias. Nos vamos a mover entre el primer viaje y entre el segundo viaje. Ahora, lo titulamos así con la palabra viaje, y para alguien que vive en la costa, en Puerto Vallarta, decir viaje, vacaciones, nos queremos ir a alguna parte del Caribe, de Estados Unidos, etcétera. Pero para ellos viaje, ¿qué significó? Y vamos a ver la parte humana, la parte de hacer equipo. Y esto comenzó así. Hechos capítulo 13, verso 1, dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo u obra. Entonces ocurrió. Ellos fueron escogidos y separados, y así fue el origen, así. Noten que quien los escogió los unió, y es el Espíritu Santo. Allí está la voz, la palabra y el dicho del Espíritu Santo, y tiene testimonio en todos los que estaban allí ministrando al Señor. Noten que Saulo no escogió a Bernabé, porque si lo hubiera escogido, entonces hubiera sido en esta forma: te estoy llamando para que tú y yo hagamos esta obra. Ellos no sabían la obra. Tampoco Bernabé escogió a Saulo. Bernabé no fue con Saulo a decirle: oye, tengo un plan, un itinerario, tengo esta visión, el Señor me ha dicho esto y yo te quiero como compañero. Eso no fue así. El Espíritu Santo les anunció la obra, les dio la obra, los unió, los escogió por nombre. Y vean que decir unión tiene que ver en hacer un equipo de dos y de dos o más. Terminó esa parte de lo individual. Ahora aquí el Espíritu Santo estaba marcando una nueva era, que es mandar o enviar en apostolado o como enviados a los escogidos. Así comenzó el primer viaje apostólico de Pablo. Entonces dice: y así después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y lo despidieron. Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan Marcos iba con ellos y les ayudaba. Hasta aquí pues tenemos el panorama del punto de partida. Sabemos el origen, la iglesia de Antioquía, etc. Nos vamos ahora hasta el capítulo 15, verso 36. Meses después, o tiempo después,
Ellos ya habían regresado otra vez a Antioquía, habían concluido su recorrido. Claro que entendemos nosotros la misma palabra como tal. Es un viaje, porque fue un recorrido a pie, en barco, en varios medios de transporte de la época. Y fueron dos los oficiales, los apóstoles enviados, Pablo y Bernabé. Bueno, en el versículo 36, capítulo 15 de Hechos, dice: algunos días después, Pablo le dijo a Bernabé, que es su compañero: volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé, vente, hagamos otro recorrido. Volvamos. Vean el tono de voz tan interesado en reanudar la jornada. Bernabé quería que los acompañara Juan, quien era su sobrino, que también era conocido como Marcos. Pero Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos, es decir, no les había ayudado en la obra. Claro está que era una obra grande y eran ellos pioneros en esa obra, que había que hacer recorridos o incursiones para llevar el evangelio en nuevos territorios. Tan grande fue el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse. Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre, pero Pablo escogió a Silas. Noten esa acción de Pablo. Pablo escogió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la bendición del Señor, y a su paso por Siria y Cilicia fue confirmando a las iglesias. Y aquí pues comienza el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Miren esta parte donde ocurrió la separación entre Bernabé y Pablo. Primero, aparece el nombre de Silas. ¿Cuándo fue que el nombre de Silas emergió entre los hermanos a la vista y los oídos de Pablo? ¿Fue el acto de escoger a Silas algo de repente? No. No es así, y nunca debe hacerse al vapor este nivel de decisiones, de escoger a alguien. Silas es mencionado en el capítulo 15, en el verso 22, cuando todos los apóstoles estaban reunidos en Jerusalén. Dice: a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia les pareció buena idea elegir de entre ellos a algunos hermanos, y eligieron a Judas, también conocido como Barsabás, y a Silas, pues sobresalían entre los demás hermanos, y los enviaron a Antioquía con Pablo y Bernabé. Miren esa parte. Pablo era un hombre buscador de buenos perfiles. Tenemos esa calidad de carácter de Pablo. No solo es resistir un viaje, como decir, aguantar una jornada, sino tener esa visión de que donde quiera que yo esté, rodeado de hermanos, conociéndolos a todos por sus nombres, yo quiero saber quién sobresale. Y aquí viene la primera gran diferencia. El segundo viaje misionero de Pablo se caracterizó preponderantemente porque Pablo frecuentemente en
y otro lugar escogió a alguien de allí. Es decir, el segundo viaje misionero de Pablo se le puede describir como el tiempo cuando el apóstol Pablo se hizo de un equipo escogido por él. Les puedo decir con toda calma y paz y serenidad, estamos en ese tiempo. Y ese tiempo es nuestro y nos pertenece a cada uno. Y es una época muy valiosa e importante en nuestra vida. Llegará un tiempo en que habrá un periodo en donde nos toca escoger a alguien. El segundo viaje misionero, a diferencia del primero, Pablo se puso tan atento que se la pasó escogiendo a los mejores sobresalientes y sobresalientes de los hermanos. Cuando el apóstol Pablo en Jerusalén notó que todos los apóstoles y los ancianos y toda la iglesia acordaron elegir a 2 para que los acompañaran de regreso a Antioquía a ellos, Pablo notó que Silas destacaba o sobresalía entre los hermanos. Tenía buen ojo el apóstol Pablo. Y ocurre que Bernabé y Pablo se separan y ya tenía visto a quién escoger. Y su primer orden o su primera oportunidad de Pablo, y esto es muy importante y muy valioso en lo espiritual, saber escoger a alguien para que viva la cercanía y la jornada contigo. Y entonces dice el texto que Pablo escogió a Silas, pero Pablo ya había visto a Silas y Pablo ya sabía quién era Silas. Era un sobresaliente entre los hermanos, era un varón destacado entre los hermanos. Es menester, es valioso fijarnos y tener esa mirada de águila entre nosotros. Hermanos, se los recomiendo, se los anticipo, eso debe suceder, eso es parte de nuestra vida espiritual, eso es parte de la dinámica del cuerpo de Cristo. Pablo fue dejado solo porque su compañero del primer viaje dijo, nos separamos, y los dos tuvieron parte en eso. Pero Pablo ya tenía en la mira a alguien. Entonces, vean cómo era el apóstol Pablo. Llegaba a un lugar, veía que era una convocatoria donde estaban todos los ancianos, toda la iglesia, todos los apóstoles, y se dedicaba a estudiar los perfiles. ¿Quién sobresale? ¿Quién sobresale? ¿Quién sobresale? A eso se le llama cultura. Cultura. Eso es parte de nuestra cultura. Entonces, Silas se incorpora al equipo de Pablo como un escogido por Pablo. ¿Qué confianza hay en Silas sabiendo que Pablo lo escogió? ¿Cómo se siente usted al lado de alguien sabiendo que a usted la escogieron o lo escogieron? Esa es una parte que quiero enfatizar, es fuerte, es intensa en el periodo del segundo viaje misionero, porque Pablo tuvo oportunidades de escoger y lo hizo intencionalmente. Vamos a ver ahora en el capítulo 16, entrando allí, dice 1, después Pablo llegó a Derbe y a Listra. Allí había un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una judía cristiana y de padre griego.
Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban muy bien de él. Así que Pablo quiso que Timoteo lo acompañara. ¿Ven? Otra vez Pablo escogiendo a alguien. Ahora, te quiero hablar antes de proseguir, porque agrego lo siguiente al momento de la separación de Pablo y Bernabé. Bernabé era un hombre bueno, era un hombre lleno de gracia. Y estaba su sobrino Marcos o Juan Marcos. Te voy a hacer estas preguntas. Ahora viene la aplicación para ver el panorama que está frente a nosotros. ¿Tienes una idea de quién es aquel o aquella que se va a separar de ti? Yo les quiero hacer una pregunta abierta para que nos situemos en las circunstancias de Pablo. ¿Sabría Pablo que un día Bernabé se iba a separar de él por alguna causa propia de Bernabé? ¿Lo había Pablo visualizado, imaginado? ¿Habría encontrado Pablo esa parte de Bernabé que era tan buena para con todos que la relación con Juan Marcos, su sobrino, era de mucho apego por parte de Bernabé? ¿Sabe usted quién se va a separar de usted? La segunda pregunta que le tengo es, ¿sabe usted de aquel Bernabé que se va a separar de usted, a quién se va a llevar? Bernabé se llevó a su sobrino. Estas son las realidades que están en la Escritura y son cosas propias de los equipos. Entonces Pablo hizo algo que todos debemos estar preparados para hacer: escoger a alguien más. Pero no es algo al vapor o algo accidental de la ocasión de que ya me toca, no. Pablo tiene algo. Él estudia los perfiles, estudió tanto a Bernabé, que le impidió a Bernabé que éste se llevara a su sobrino Marcos. ¿Hace eso usted con los demás? ¿Los demás hacen eso con usted? Es algo obvio, es algo propio de nuestra espiritualidad. ¿Saben por qué? Porque llega un momento, no solo histórico para la iglesia judía o la iglesia primitiva, estamos hablando de Hechos 13 en Antioquía, que ellos van a hacer equipos para salir en equipo, salir juntos. Y después ellos van a tener que reagruparse, porque puede haber separaciones o rupturas o desacuerdos. Y entonces todo el periodo de tiempo donde está incluido el segundo viaje misionero apostólico de Pablo, hizo intervenciones Pablo en el orden de escoger. En Hechos 16 escogió a Timoteo. En Hechos 15 escogió a Silas. En Hechos 16 escogió a Timoteo. ¿Saben una cosa? Por ello lo preciso y lo presento, porque escoger es una decisión y es una facultad y es una elección que emana de mi persona a favor de alguien. El Señor hizo eso cuando escogió
de entre los cientos de discípulos a los 12. Entonces, el apóstol Pablo en Hechos 16 escoge a Timoteo y Timoteo se va con él. Yo me pongo a pensar en mi análisis y le voy a dar ciertos escenarios de pensamiento. Por ejemplo, si Pablo acaba de dejar o separarse de Bernabé e incorporar a Silas, y en Hechos 16 ahora quiere añadir a Timoteo, vean cuánto se acumula en su mente, en sus emociones, en su pensamiento. Primero, tratar de ya no darle mucho espacio a lo que pasó con Bernabé en su mente, en su imaginación. Pero ya trae un nuevo compañero, Silas, y ahora añade a Timoteo. ¿Qué está pasando en su mente? Yo te pregunto, ¿te ha ocurrido eso? ¿Qué sientes en tu cabeza? ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Qué pensamientos llegarían a ti? ¿Tienes un ayudante? ¿Quieres otro? ¿Por qué quieres otro? Y luchas es como un conflicto de intereses. Ellos no son amigos nomás así de compañía, son una unidad a quienes se les ha dado una gran obra. O solo a mí me pasa de estar con mi mente diciendo, es que extraño a Bernabé o es que esto, y ya tengo uno, tengo a otro, y ¿qué me van a decir? ¿Por qué tengo 2 ayudantes o por qué 3? Esto es algo tan propio del pensamiento humano, de estar creyendo que necesitas más ayudantes. O solo a mí me pasa. Todo el segundo viaje apostólico de Pablo tiene esa característica. Vamos ahora a Hechos capítulo 18. Dice 1, después de esto Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto y que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo, ahí andan, ya no es 1 ni 2, ahora acaba de añadir a un par, un matrimonio. Eso es lo que se destaca y quiero hacerlo fehacientemente para que ustedes vean que uno vive momentos diferenciados o distintos a los antiguos, a las jornadas antiguas. Nada de lo que es un día siguiente es una repetición de los hechos anteriores. Nada. Estamos en una gran obra y estamos descubriendo nuestra obra en participación y es paso a paso, día a día del calendario, y estamos descubriendo cómo el lugar a mi izquierda y el lugar a mi derecha donde nos tomamos la foto, años después aparece otro a nuestra izquierda y otro a nuestra derecha, y años después otra foto aparece otra persona diferente a nuestra izquierda y otra a nuestra derecha, y nosotros nos mantenemos en el mismo lugar. ¿Por qué hay esas situaciones? Y entonces estudiamos la escritura y vemos a un hombre que se tomó lo digo en sentido figurado, una foto con Bernabé, y años después ya había otra persona en el lugar de Bernabé.
Pues ahora en Corinto, en el capítulo 18, Pablo añade a un matrimonio, Aquila y Priscila, su mujer. Y luego el verso 5 nos dice, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Ya no se menciona a Bernabé. ¿Cómo quedan afectadas las mentes de estos grandes hombres por la desunión? ¿Existe tal afectación? Si existe, ¿la tengo yo? ¿La tiene usted? ¿O es algo pasajero? ¿Qué le afecta más a usted? A ver, estoy hablando a los de casa. ¿Qué le afecta más a usted? ¿Los acuerdos o los desacuerdos? Porque ya ni acuerdos ni desacuerdos quieren tomar. Oiga, vamos a llegar a un acuerdo. No. Oiga, un desacuerdo, mejor agarre su camino tampoco. Ni para atrás ni para adelante. ¿Qué es eso? Entonces, cuando vemos los desacuerdos entre ellos sí se animaban a desacordarse por un quítame estas pajas o por quiero más a mi sobrino que a ti. Abraham y su sobrino Lot, Bernabé y su sobrino Juan Marcos. Mira nomás. Hoy la gente le tiene miedo a los acuerdos y le tiene miedo a los desacuerdos. ¿Por qué sentirías eso para ti? Y entonces vemos cómo el apóstol Pablo es un tipo o es un hombre, es un varón que se comportó muy diferente en el segundo viaje que como lo fue en el primer viaje, porque ya en el segundo viaje él comienza a escoger, a escoger, a escoger. ¿Cuándo vamos a llegar a esa estatura? En lugar de fastidiarnos los unos a los otros porque ni acordamos ni desacordamos. Y Pablo vivió todo eso, todo eso. Entonces, Hechos 15, escoge a Silas. ¿Qué viste Pablo en Silas? Bueno, cuando menos puedo decir que Silas sobresalía entre los hermanos. Vente Silas. Hechos 16, escogió a un joven llamado Timoteo. ¿Qué viste en Timoteo? Cuando menos vi algo que busco en la gente, en los hermanos, el buen testimonio. Vente Timoteo. Hechos 18. Hace equipo de negocios con Aquila y Priscila, su mujer, y se unieron. ¿Qué pasa con Pablo? Pablo no se comportaba así. Eso es lo que les quiero mostrar. Este Saúl va a cambiar, está cambiando. Pablo cambió. ¿Por qué? Porque el comportamiento tiene un progreso, tiene un creciendo en su carácter. Y Pablo, vemos a un Pablo más ancho, con más soltura, algo que ya dejó de tenerle miedo, que si él podía escoger, o se esperaba a ver a quién le imponen, quién le unen, quién se anima. No, él escoge, él escoge. Es un riesgo escoger a alguien porque no le quitas el derecho de un día quedar en desacuerdo contigo. Entonces, vemos a un Pablo con un comportamiento en su liderazgo, en su carácter, donde
En este segundo viaje misionero se menciona a cada uno. Por ejemplo, el verso 5 del capítulo 18 es claro y da alegría porque es como mencionar a todos los que se unieron. Silas y Timoteo. Y por ejemplo, en el verso 18 dice, Pablo se quedó allí muchos días, pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria. Con él se fueron Priscila y Aquila. Se subieron al mismo barco de Pablo. A ver, ahora vamos a estudiar a Pablo desde nuestro lugar con el escenario frente a nosotros de que supimos, de que se filtró información de que Pablo quiere escogernos. Se filtró información y que Pablo quiere escoger a Yolanda o a Pedro o a Rosy o a José o a David. Y ellos vienen conmigo y me dicen, Pastor Saúl, se filtró información. El apóstol Pablo quiere escogerme como escogió a Timoteo y como escogió a Silas. Pastor, ¿qué sabe de Pablo? Bueno, lo que sé es que él y Bernabé en el primer viaje misionero, queriendo reanudar otra vez la jornada, se separaron, llegaron a un desacuerdo, peor que las señoras, se separaron. Ay, no, pues esos son puntos malos para Pablo. ¿Estaría usted dispuesto a aceptar el llamamiento que le hace Pablo, sabiendo que Pablo tiene en su historial un desacuerdo con alguien? A eso es lo que lo quiero llevar. A eso es lo que lo quiero llevar. Es cuando uno siente la escritura corriendo en sus venas. ¿Qué diría usted? No, pues. Y comienza a estudiar quisquillosamente, a ver quién tuvo la culpa, quién comenzó. Es que no importa eso. ¿Quiere usted aceptar el llamamiento que le va a hacer Pablo para que se una a la lista donde están los nombres de Timoteo, Silas, etcétera? ¿O usted cuenta la lista de los que se han separado de Pablo? Hay dos listas: los que han dejado a Pablo y los que han aceptado el llamamiento de Pablo. ¿De qué carácter o cuál sería su carácter e inclinación respecto a esta encrucijada? Bueno, Priscila y Aquila, hombres y mujeres de negocios, judíos, creyentes, amigables con Pablo, y ellos se fueron con él. Se fueron con él. Bueno, versículo 22, cuando desembarcó en Cesarea, fue a saludar a la iglesia. Después de eso regresó a Antioquía y estuvo allí algún tiempo, pero luego se fue y recorrió la región de Galacia y luego la de Frigia para confirmar a todos los discípulos. ¿Ven? Ahí está el regreso a la base. La base era Antioquía y el comienzo del tercer viaje misionero. Pero ¿notaron la diferencia entre el primer viaje y el segundo viaje? Timoteo está en el segundo viaje. Silas está en el segundo viaje. Aquila y Priscila están en el segundo viaje. ¿Cuál es la diferencia en el Pablo que comienza en el origen del punto de Antioquía, el punto de partida, primer viaje misionero, con un gran hombre, pero gran hombre, uno de los buenos hombres llenos de esa capacidad? Bernabé era un maestro discipulador, él era un maestro y profeta. Y el sobrino seguía a Bernabé, y de hecho se fue con ellos, de tal modo que de Jerusalén volvieron
con el sobrino Juan Marcos a Antioquía y se subió al barco con ellos, que porque les dijo que los iba a ayudar. Y ándale que los abandona, se les baja del barco, no ayudó en nada. Entonces, el carácter de Pablo fue tomando fuerza. Eso es lo que forja a los hombres, a los varones. Eso es lo que los hace de renombres. Aguantar, soportar, mantener la entereza dadas las decisiones de los terceros o las terceras personas. Pero les quiero presentar el segundo viaje del apóstol Pablo, que está lleno de decisiones, elecciones, elegir a alguien. ¿Creen ustedes que Perdón y Amistad está ya en esa edad, en ese tiempo, en esa estatura? ¿Estamos en ese mismo viaje? Yo sí. No nos podemos quedar en lo individual, en lo mío, lo del solo yo. Vean Hechos 15 para mirar a Silas. Y les voy a presentar a Silas de esta forma, en su antes y en su después. Hechos 15, 22. A los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia les pareció buena idea elegir de entre ellos a algunos hermanos. Y eligieron a Judas, también conocido como Barsabás, y a Silas. Silas, el elegido, pues sobresalían entre los demás hermanos. Ahí está la grandeza de lo individual, sobresalir. Pastor, casi ya no quepo por la entrada de las puertas. ¿Por qué? Porque sobresalgo tanto que me tengo que agachar. Estoy creciendo en lo individual, sobresalgo. Ya hasta los tacones me quité para entrar, porque sobresalgo, sí. Cuando usted es el único, el solo, el yo, nomás yo, eso es lo que puede suceder como máximo, sobresalir. Pero lo mejor que le puede suceder en la vida es que lo elijan. Una cosa es sobresalir y otra cosa es que te escojan. ¿Ven esa diferencia? Eso es lo que les quiero mostrar. Sobresalga todo lo que pueda, todo lo que quiera. Échele más plumas a la cola del pavo real, pero es hasta que lo escojan, hasta que lo elijan, hasta que lo vean al lado de, hasta que usted ocupe el lugar de alguien que dejó al otro. Es cuando lo sobresaliente adquiere un renombre, un valor que se llama identidad corporativa. Ahora me identifican a mí por aquel con quien ando y por la obra que es nuestra. Ya no es mía, de mí, sino del equipo. Este es el Silas. El Silas fue destacado, sacado del anonimato porque sobresalía, pero escogido, y allí cambió la vida de Silas. A este Silas le tocaron, ahorita le voy a decir qué, vaya al capítulo 16. En el verso
19 dice, pero al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, aprehendieron a Pablo y a Silas y los presentaron ante las autoridades en la plaza pública. Allí, ante los magistrados, dijeron, estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros, como romanos, no podemos aceptar ni practicar. Dígame, ¿para qué sirve lo sobresaliente de Silas en ese instante? Para nada. ¿Por qué? Porque Silas ya dejó su traje de identidad individual. Ahora él es parte de una obra de dos. Y ahora están aprehendidos, o sea, tomados por las autoridades. La gente se agolpó contra ellos, los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron que se les azotara con varas. Pero Silas dijo, yo soy sobresaliente, a mí no vale eso. Es decir, Silas, ¿qué está pensando? Señor, y el Señor diciéndole, porque tú andas con este hombre, te va a pasar lo mismo que a él le va a pasar. Y entonces Silas está pensando en Bernabé, ay Bernabé, tú estás ahorita en la costa de Chipre tomándote un coco en la hamaca, bien a gusto con tu sobrino. Y nosotros aquí recibiendo unos varazos que nos están abriendo la espalda. Silas, ven, estamos en el verso 22. Le ordenaron que se les azotara con varas. Después de darles muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. A ver. Vean todo lo que les voy a arrojar para que ustedes se den cuenta de cómo nuestra mente anda buscando una puerta de salida, cómo salir. A ver, supongamos que Silas en ese momento se acuerda de lo ocurrido entre Pablo y Bernabé y cómo ambos llegaron a un desacuerdo grande. Entonces, en ese momento, Silas piensa decirle a Pablo, me pongo en desacuerdo contigo como tú y Bernabé llegaron a eso. ¿Funciona en ese momento el desacuerdo? No. Están más unidos que hasta con cadenas o con el cepo. ¿Ven? En ese momento el cuerpo trae dolor, tiene dolor en ese momento. La mente ya está disparada, está pensando muchas cosas. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ocupo este lugar de otro? ¿Por qué ando con este? Pero sabes una cosa, ellos sabían tomar la palabra que había en el espíritu de ellos para tener dominio, porque ellos comenzaron a cantar en la cárcel. Pero dice, le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el último calabozo y les sujetó los pies en el cepo. Y lo que no se ha dicho se debe decir públicamente. Ambos se vieron hacerse sus propias necesidades, porque pasaron horas y horas allí. El olor de la sangre, el olor de las heces, de la orina, del sudor, del calor y de la frialdad y del humo de las antorchas o de
la frialdad de la celda. ¿Qué piensa Silas al respecto? Yo pensaría esto. Cuando estaba sobresaliendo, me sentía grande, pero ahora me siento apaleado, que han atentado contra mí, contra mi físico, etcétera, lo que sea. Cuando el cuerpo tiene dolor, tú lloras. Cuando tú ves tu propia sangre, lloras. Así están ellos. Pero sabes una cosa, no están solos, son dos los que están allí. ¿Y sabes qué hicieron? A la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Oraban y cantaban himnos a Dios a voz alta, mientras los presos los escuchaban. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dijo Silas, o pensó Silas, esto solo se ve si estás encadenado en una cárcel. Ven, el destacado, el sobresaliente, seguía sobresaliendo. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Dile a tu compañero o compañera, tienes que sobresalir. Tienes que sobresalir. Te voy a explicar lo que es sobresalir. Silas sobresalía entre los hermanos. Hechos 15, ¿de acuerdo? Ya lo leímos. Vamos a suponer que... ¿A quién escogen ustedes? Varones. Aquí está mi hermano Israel, mi hermano Rangel, Tony. Vamos a suponer que ellos sobresalen entre ustedes. No, pues mis respetos y esto y aquello. Mira qué bonito matrimonio. Mira que esto y que el otro. ¿Quieres saber lo que es sobresalir en mayor grado? Es cuando ellos andan con un Pablo. Porque cuando ellos andan con su esposa, todo es bien bonito. Pero cuando ellos andan con un Pablo, ahora sí, mijo, sobresalgan con él. Está muy difícil. Está muy difícil. ¿Sabes una cosa? Silas fue sobresaliente con Pablo también. De eso se trata, David, de eso se trata, José, de eso se trata la vida. Si ya está sobresaliendo, sobresale pasando todas las pruebas, sobresale, sigue sobresaliendo. Sobresalir entre todos, pues pocos, pero sobresalir con Pablo, muchos deponen su lugar, muchos se abren, muchos dicen no. Entonces, Silas sobresalió con Pablo. Le tocó la misma vara. ¿Ves esa parte? Es por ello que el segundo viaje misionero de Pablo tiene esa característica. Pablo, en su capacidad espiritual, su edad, su madurez, dijo, es hora de que yo escoja. Porque si me atengo, porque si espero que el otro quiera y me diga cuándo, y sé que ya estamos en la edad natural y en la edad espiritual para esas cosas, porque esto ya no es de niños. Fuimos sobresalientes en la primaria,
Yo fui sobresaliente, pero sabes, cuando me ponen al lado de otro, es muy difícil ser ese sobresaliente. El obispo Saúl fue sobresaliente, pero cuando lo pusieron al lado de un Pablo, es allí donde se prueba el carácter de sobresaliente. Amén. Esta es la palabra del Señor para la casa. Vamos pues a ponernos de pie. Aleluya. Dile a tu compañero, sé sobresaliente, porque te van a escoger. Te van a escoger. Amén. Aleluya.